En una pequeña aldea del Líbano, un misterio se esconde entre los recuerdos de un niño y una historia que desafía toda lógica. Un niño que asegura haber vivido antes, en un lugar lejano y desconocido para su familia. Lo que comienza como una historia más de reencarnación, se transforma en algo mucho más inquietante. Lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará la forma en que entiendes el concepto de alma y reencarnación. Rabi El-Awar nació en 1964 en el mismo pueblo libanés que su primo Imad El-Awar, un caso que ya había sido estudiado por especialistas. Pero Rabi tenía una historia distinta que contar, una historia que no encajaba con la de su familia. Desde pequeño comenzó a hablar de una vida pasada, una que parecía no pertenecer a su linaje ni a su tiempo. Él no se veía como un niño, sino como un hombre de Zahle, otra ciudad libanesa, que había muerto en un incendio. Su historia desconcertó a todos. Rabí comenzó a relatar detalles minuciosos sobre su vida anterior. El niño mencionaba su nombre, Rabí Haddad, y el de su esposa, con quien vivió en Zahle. Lo que parecía una simple fantasía infantil, pronto se convirtió en algo que inquietó a sus familiares. Rabí, con tan solo unos años, hablaba con un conocimiento sorprendente de una vida que nadie le había contado. Pero la historia no terminaba ahí. El niño decía recordar la fecha exacta de su muerte, 1964, en un trágico incendio. Intrigados, los familiares de Rabi comenzaron a investigar. No pasaron mucho tiempo hasta que descubrieron que, efectivamente, había existido un Rabi Haddad en Zahle, un hombre que murió en un incendio en 1964, justo el año en que Rabi El-Awar nació. Para muchos, esto no era simplemente una coincidencia. Era la pieza que faltaba para empezar a creer en lo que el niño contaba. La historia comenzó a tomar un giro más profundo cuando la familia localizó a la viuda de Rabi Haddad, una mujer que había perdido a su esposo en el mismo incendio. Ninguno de ellos había oído nunca hablar de esta mujer, y mucho menos de la tragedia que había marcado su vida. Fue entonces cuando decidieron llevar a la viuda ante el niño, sin decirle nada sobre ella, solo para ver su reacción. El encuentro fue sobrecogedor. Cuando Rabi El-Awar vio a la mujer, sin dudarlo, se acercó a ella y le dijo: «Estoy aquí, mi amor». La mujer, desconcertada y emocionada, comenzó a llorar. Rabi, como si fuera el hombre que había sido, la consoló con una serenidad que sorprendió a todos. El niño parecía tener una conexión profunda con ella, como si realmente fuera el mismo Rabi Haddad, o al menos la reencarnación de él. Pero la historia no se detuvo ahí. La verdadera prueba ocurrió cuando Rabi El-Awar, con un conocimiento preciso, identificó entre varios objetos quemados la alianza matrimonial de su anterior yo. La pieza de joyería, que había quedado dañada en el incendio, fue reconocida por el niño al instante. Aquel detalle, que parecía imposible de saber sin haberlo vivido, dejó a todos boquiabiertos. Los estudiosos y expertos en fenómenos paranormales comenzaron a interesarse en este caso. La reencarnación de Rabi El-Awar parecía un misterio aún más profundo
cuando se comparaba con el caso de su primo Imad el-Awar, quien también afirmaba haber tenido recuerdos de una vida pasada. Sin embargo, lo que los diferenciaba era que los recuerdos de Rabí no coincidían con los de Imad. Rabí hablaba de una vida en Saleh, mientras que Imad afirmaba haber vivido en otro lugar. Mientras los investigadores trataban de encontrar explicaciones lógicas, las coincidencias entre las vidas de Rabí el-Awar y Rabí Jabarb se volvían cada vez más evidentes. El caso comenzaba a ser considerado como uno de los más enigmáticos de la reencarnación en todo el Líbano. Pero, ¿cómo explicar que dos niños de la misma familia, aparentemente sin ningún tipo de conexión más allá de su parentesco, recordaran vidas pasadas distintas, pero igualmente verificables? Los testigos y familiares de ambos niños comenzaban a experimentar una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Acaso los el-Awar tenían alguna sensibilidad especial para las memorias del alma? Algunos pensaban que Rabí y su primo Imad simplemente habían escuchado historias de vidas pasadas, mientras que otros no podían evitar pensar que había algo más grande detrás de estos recuerdos tan exactos. Sin embargo, siempre hubo quienes se mostraron escépticos. Algunos psicólogos y científicos aseguraban que los recuerdos de Rabí el-Awar podían explicarse por fenómenos de fantasía infantil, mientras que otros cuestionaban la posibilidad de que un niño de tan corta edad tuviera tal claridad sobre eventos tan distantes y dolorosos. Pero las pruebas, las coincidencias y el testimonio de la viuda de Rabí Haddad no se podían descartar tan fácilmente. El caso de Rabí el-Awar dejó abierta una gran interrogante sobre el concepto de la reencarnación. ¿Cómo puede un niño recordar con tanta precisión una vida pasada de otro ser humano? ¿Es posible que algunas personas, como los el-Awar, tengan una conexión especial con los recuerdos del alma? El misterio sigue sin resolverse. La historia de Rabí y su primo Imad permanece como un enigma que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Mientras tanto, la pregunta persiste. ¿Es la reencarnación una realidad o solo una ilusión de la mente humana? ¿Qué sabemos realmente sobre lo que sucede cuando el alma deja el cuerpo? Y más importante aún, ¿por qué algunos seres humanos parecen recordar sus vidas pasadas con tanta claridad? Tal vez nunca sepamos la respuesta, pero lo que es seguro es que la historia de Rabí el-Awar seguirá sorprendiendo a todos aquellos que se atrevan a investigar el misterio de las vidas pasadas.